8:40, vamos con nuestra primera entrevista y hablamos de salud. Atención, no es muy conocido, pero es muy peligroso y está asociado en la mayoría de los casos al virus del papiloma humano. Hablamos del cáncer anal, que se podría detectar en la mayor parte de los casos con un programa de cribado. Hablamos ya con el doctor Gonzalo Guerra Azcona, es director médico del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Isabel. Gracias a vosotros. La mayoría de la población está en contacto con el virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Pues sí, el virus del papiloma humano es con mucha diferencia la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Hasta un 75% de la población se calcula que a lo largo de su vida va a entrar en contacto con este virus. Pero ¿cuántas personas que hayan estado en contacto con ese virus pueden desarrollar una lesión maligna? Bueno, eso es mucho menos frecuente, ¿no? Vamos a diferenciar. El 75% ahora entra en contacto del virus, pero de la gente inmunocompetente, los que no tienen otras patologías, solo el 4% llegará a hacer una infección. Y la incidencia del cáncer de ano como tal, estamos hablando en torno a 2 personas por cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que está un poquito en aumento la incidencia. Claro. ¿El sistema inmunitario, doctor, lo puede eliminar de forma natural sin necesidad de medicamentos? Sí, o sea, lo más habitual es que, y también es parte del problema, es que las infecciones por el virus del papiloma humano muchas veces son asintomáticas. Se trata de portadores que hasta que no se hace algún tipo de prueba o hasta que no dan la cara, no va a producir síntomas y muchas veces nuestro sistema inmune, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, pues lo va a tener ahí controlado y sin que nos dé un problema grave a largo plazo. ¿Y es mucho más frecuente el cáncer de cuello uterino que el anal? Sí, es más frecuente. De hecho, el papiloma es más conocido, digámoslo así, por el cáncer de cervix que por el cáncer de ano. La vacuna del papiloma se empezó a poner en niñas, en mujeres, antes de iniciar las relaciones sexuales, precisamente para controlar esta incidencia del cáncer de cervix. Ahora ya también se está poniendo en varones, precisamente también para evitar este tipo de problemas, ¿no? Del cáncer de ano y otro tipo de tumores que se asocian al papiloma humano. Claro, ¿cree que hacen falta campañas de concienciación ciudadana para que los hombres con posibles síntomas o prácticas de riesgo acudan de manera periódica al especialista? Sin duda, porque así como las mujeres tienen muy interiorizadas las revisiones ginecológicas y forma parte, digamos, de su día a día, hacer este tipo de revisiones del cuello del útero, en general los hombres no hacen revisiones de la zona anal, salvo cuando tienen algún problema proctológico. Y sería bueno hacerlo. Es cierto que en un varón sano, sin ningún tipo de inmunodepresión, la incidencia es muy baja y, por tanto, es más complicado animarles a hacer este tipo de campañas. Pero, desde luego, cualquier persona que tenga o bien algún tipo de inmunosupresión, bien por virus tipo HIV o porque toma algún medicamento inmunosupresor o por alguna enfermedad autoinmune, o bien aquellas personas que tienen prácticas de riesgo de sexo anal, deben hacer una revisión periódica de la zona anogenital siempre, una vez al año por lo menos. Lo primero que habría que hacer entonces son pruebas para detectar alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, en principio, por supuesto, si tenemos algún tipo de práctica de riesgo, hay que hacer pruebas para detectar no solo el virus del papiloma, sino cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, ya que, por ejemplo, hay algunas, como la sífilis, que aumentan también en connivencia con este virus la incidencia de estos cánceres de ano. Por lo tanto, efectivamente habría que hacer ese tipo de pruebas. Y también simplemente en inspección de la zona, porque muchas veces este tipo de tumores se preceden de algún tipo de lesión, pues tipo alguna verruga o alguna alteración cutánea que ya nos puede dar esa primera pista. Claro, y luego sería suficiente una simple exploración de la zona en busca de posibles lesiones, entonces. Sí, en la zona anal, una inspección anal o incluso una anoscopia, que no hay que tenerle miedo, que no es la colonoscopia, que todo el mundo se pone nervioso con ella, sino simplemente inspeccionar el canal anal. En la inmensa mayoría de las veces este tipo de lesiones van precedidas de otras que son pues como una especie de verrugas o con algún tipo de heridita o algún tipo de erosión que el especialista, el proctólogo, detecta sin ningún problema. ¿Y está aumentando entonces, decía, el cáncer de ano entre los varones? Sí, sin duda está creciendo poco a poco. Es cierto que sigue siendo
una enfermedad con una incidencia baja, como hemos dicho antes, en torno a 2 de cada 100.000 habitantes lo pueden desarrollar, pero en estos tiempos hemos visto un ligero crecimiento. Y hay que tener en cuenta que una detección precoz hace que la tasa de curación de la enfermedad sea infinitamente superior que si ya cogemos la lesión en un estadio un poquito más avanzado. ¿Y cómo es el tratamiento para intentar controlar este tipo de cáncer? Pues si ya hablamos de cáncer, porque muchas veces va precedido de unas lesiones que llamamos condilomas, que se pueden tratar pues con ciertos medicamentos o con cirugía o incluso con métodos que las destruyan, como la crioterapia. Pero si ya hablamos de cáncer de ano como tal, ya está desarrollado y es una fase un poquitín más avanzada, el tratamiento ya deja de ser quirúrgico y es un tratamiento básicamente a base de radioterapia y quimioterapia. ¿Y está relacionado también con patologías digestivas? Ahí no tanto, es decir, el 99% de los pacientes que tienen un cáncer de ano tienen un HPV positivo, es decir, la relación más directa es con el cáncer de ano. Evidentemente hay ciertas patologías del canal anal, las fisuras, las fístulas, incluso hemorroides, que en casos muy, muy excepcionales, si los dejamos avanzar, regenerar, a lo mejor una herida crónica que se haya infectado muchas veces y que no se haya tratado, podría llegar a degenerar, pero esto es mucho menos frecuente. Doctor Gonzalo Guerra Azcona, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias a vosotros. Buenos días.